Hola, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, profe. ¿Usted? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo está usted, profe? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Ya, profe. Chiquillos, ayer terminé de corregir y de pasar todas las notas y de corregir los talleres y todo lo que hicimos. Ya cerré. Aquellos estudiantes que no les pude cerrar son aquellos que no entregaron la prueba coeficiente 2 y aquellos que no tenían ningún justificativo, pues, fueron evaluados con nota mínima. Y una cosita, profe, Dime. pero no sea mi nota. Chiquillos, se las voy a publicar después de la clase porque tengo que pedir permiso primero para ver si se las puedo publicar. ¿Ya? Por ¿cómo se llama? Por WhatsApp. ¿Ya? Miren, tengo la nota acá, pero ya. Tengo las notas acá, pero no las puedo compartir ahora. Voy a pedir autorización para compartirlas cuando se termine la clase. ¿Ok? Por ejemplo, acá tengo las notas de segundo nivel B. Todavía me faltó gente por entregarme la prueba, no me la entregaron. No sé qué pasó, no recibí justificación de nadie. Hasta este momento yo no tengo justificación de nadie. Entonces, de verdad, como que me preocupa un poco eso, porque ya el trimestre terminó. Entonces, al quedar sin esa nota, recordando que la prueba final, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe, se Sí, escucha. profe. Buenas tardes. Ah, ya, lo que pasa es que aquí me sale que esta cuestión se quedó pegada. No me deja moverme, no sé por qué. Creo que se va a cerrar el Zoom porque no me deja. A ver. ¿Aló? ¿Ahí sí me escuchan? Ya. Sí, Sí, profe. Sí, ahora profe. Sí, sí. profe. Sí, profe. Me había quedado pegada, no sé qué onda. Claro que sí. Ya. Chicos, miren. Acá aparecen las notas, entonces hay mucha gente que todavía me falta. Quiero felicitar porque, por ejemplo, del segundo B, la mayoría de los estudiantes que están activos dentro del curso tienen todas sus notas. Tengo uno que otro por allí que no me entregó, pero la mayoría tiene todas sus notas. Entonces, quería destacar eso. También que la mayoría de los estudiantes que entran a clase entregaron su evaluación. Otros que no, pero como digo, a mí no me ha llegado ninguna justificación. Entonces, en ese sentido estoy bastante complicada porque si no tengo ninguna justificación, pues simplemente corresponde una nota mínima. Quiero que eso lo sepan todos y quiero dejarlo acá bien explícito en la clase, ¿ok? Que si usted no entrega una evaluación, pues se evaluará con nota mínima. Mirlanda, ¿tiene una consulta? Que levanta la mano. Sí, Dígame. pero había mi Puebla. Sí, usted es del segundo D, ¿cierto? Sí, Sí, sí tengo su prueba. ya, gracias. Sí, usted tiene todas sus evaluaciones. Eso. Eso, chiquillos, ya. Voy a pedir autorización y ahí les voy a publicar la nota por el WhatsApp, ¿ok? Pero como les digo, primero voy a preguntar. Ya, comencemos con la clase de hoy. Chicos, el día de ayer yo les coloqué un mensaje vía Classroom en donde decían que hoy vamos a comenzar con la nueva unidad, ¿ok? La nueva unidad es la unidad número 2
corresponde al área temática de biología, ¿ok? Vamos a comenzar ya con contenido bastante teórico. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el contenido de biología, si bien es menos complicado de entender, es muchísimo más largo, ¿ok? Entonces tenemos que estar como preparados para eso, preparados para lo que viene en cuanto a que va a haber que leer más, va a haber que prestar más atención. Uy, el Zoom se me está pegando. Va a haber que prestar más atención, leer más y ser súper consciente, ¿ya? De que en esta nueva unidad, pues, es un proceso bastante largo a nivel de contenidos. Chiquillos, sin dilatar más, voy a comenzar a compartir lo que es nuestra clase del día de hoy. Recuerden que el día de hoy nos vamos a dividir en dos clases, como siempre, ¿ok? La primera clase, al finalizarse, usted luego vuelve a ingresar. Permítanme un poco que voy a tratar de conectar mi computador desde el cable del internet, porque se me está quedando pegado. Denme 30 segundos. Si quieren van copiando a los que toman nota el título. Ok, entonces como les estaba conversando, dice que el día de hoy, en nuestra clase de Ciencias Naturales, el tema número 1 de esta segunda unidad va a ser evolución y diversidad. La clase de hoy, del día 2 de junio, trato de ponerle la fecha para que cuando usted vea el Classroom, por si acaso se pierde o quiere repasar, pues ahí se oriente. Tenemos un objetivo para la clase del día de hoy, que es explicar la diversidad y la evolución de las especies mediante las diversas teorías existentes. Quiero aclarar que vamos a empezar a analizar desde las teorías antiguas hasta las teorías actuales, ¿ok? O mejor dicho, hasta la teoría que hasta hoy en día está vigente. Déjenme que voy a escribir un mensaje por el grupo, porque si se fijan, solo hay 28 personas. Y deberían ser muchísimas más. Ya. Ahí voy a mandarlo a todos los grupos. Chiquillos, comencemos entonces con nuestro tema del día de hoy. Lo primero que nosotros tenemos que saber es empezar a analizar desde el principio. Y cuando yo hablo desde el principio es desde los conceptos fundamentales. Si yo voy a estudiar un área de la biología, yo lo primero que tengo que saber es ¿qué es la biología? Yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿qué es la biología? ¿Qué me responderían? ¿Qué es para usted? Uy, se movió. Son los seres vivos que habitan en el planeta. Ya, perfecto. Entonces, yo puedo decir que cuando yo hablo de biología, estoy hablando de los seres vivos que habitamos el planeta. Muy bien. Creo que fue Abraham. No vi el nombre, pero esa voz la conozco. Bien. Eso es. Ahora, ¿yo pudiese ampliar un poco más ese concepto? Por supuesto que sí. Si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, veamos,
Vamos a tratar de ir formando conceptos para que se nos haga mucho más sencillo. ¿Qué es la biología para ustedes? ¿Quién más me quisiese dar su concepto? ¿A quién le gustaría participar? Ya estamos como muditos el día de hoy. Fíjense, chicos. Cuando yo hablo de la biología, hablo de la ciencia que estudia la naturaleza de los seres vivos y que está compuesta por distintas áreas, pero todas en pro de estudiar a profundidad lo que es el comportamiento, las características, la naturaleza de todos los seres vivos. Entiéndase por todos los seres vivos, animales, plantas, seres humanos. Claudia, ¿me querías decir algo? Sí, como varias estructuras de moléculas, algo parecido. También tiene que ver con la estructura molecular, porque recuerden que así como en la química, la base fundamental de todo es el átomo, en la biología la base fundamental es la célula. Nosotros la estudiamos el año pasado. Esas células se van juntando para ir formando lo que son los distintos tejidos. Los tejidos se juntan para formar órganos, los órganos se juntan para formar sistemas y los sistemas para formar a un individuo. Entonces, cuando yo hablo de biología, siempre va a estar relacionado con los seres vivos, ¿ya? Ahora bien, parte de lo que nosotros vamos a estudiar hoy en día, o vamos a partir del día de hoy, va a ser la diversidad, ¿ok? La biodiversidad. Y además, la evolución de las especies. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de biodiversidad es que hace referencia a la diversidad biológica, ¿ok? Cuando yo hablo de diversidad, hablo de distintos, de variedad. Entonces, la biodiversidad tiene que ver con la diversidad que existen de las distintas especies que tienen genes y que se pueden llamar individuos dentro de un ecosistema. Quiero aclarar también que cuando nosotros hablamos de un individuo, no estamos hablando específicamente de una persona. Cuando en este punto, en estas teorías, yo estoy hablando de un individuo, estoy hablando también de cualquier especie. Un individuo puede ser un pez, un individuo puede ser un oso, ¿ok? Estoy hablando de una especie, o sea, un organismo de cualquier especie. Ahora bien, cuando yo hablo de biodiversidad, puedo decir que es la variación de todas las especies que hay en nuestro planeta, ¿ok? Ahora, si yo estoy hablando de todas las especies que están en nuestro planeta, inclusive especies que nosotros ni siquiera conocemos. Y digo nosotros y me incluyo porque aparte que son millones de especies, también hay otras que ni siquiera han sido estudiadas. Entonces, todo lo que existe naturalmente y que habita nuestro planeta va a ser parte de nuestra biodiversidad, lo conozcamos o no. Dentro del concepto de biodiversidad, como estoy hablando de distintos, de variedad, también tengo que entender que habla acerca de distintas etapas. Hablo de que existen o que puede ir desde lo más grande hasta lo más chico. Existen, por ejemplo, diversos ecosistemas. Cuando yo hablo de un ecosistema, yo hablo de un conjunto de factores. No estoy hablando que es una sola característica, no, todo lo contrario. Cuando yo hablo de ecosistema, estoy haciendo referencia a una cantidad enorme de características que se determinan en un lugar para poder definirlo. ¿Ok? Entonces, y además con distintas especies en sí. Existen distintos tipos de ecosistemas y dentro de esos ecosistemas existen distintos tipos de diversidad de especies, ¿ok? Muchísimas especies, inclusive
inclusive, o muchísimas variaciones dentro de una misma especie. Por ejemplo, nosotros, los humanos, nosotros somos una especie, ¿ya? El Homo sapiens sapiens, según las teorías evolucionistas. Pero todos nosotros somos diferentes. Entiéndase que en el mundo hay aproximadamente 7.500 millones de personas. Y que todos, aunque sean gemelos, tienen algo distinto. Estoy hablando de, aunque sean gemelos donde la genética concuerda en un gran porcentaje, sí, pero igual tienen alelos genéticos diferentes. El punto es, todos somos distintos, ¿ok? Esta biodiversidad de las distintas especies, cuando el ser humano, que se caracteriza y se diferencia de los animales y las plantas, es por ser un ser pensante, un ser que sigue la lógica, se supone, que eso es lo que nos diferencia de los animales, porque los seres humanos estamos en el mismo reino que los animales, somos reino animalia, ¿ok? Ahora, ¿qué nos diferencia a los seres humanos de los animales? El pensar lógicamente. Una vez que los humanos empezaron a razonar, empezaron a pensar y empezaron a ver que habían distintas especies dentro del planeta, surgió el hecho de que al principio de los tiempos no existía la ciencia. Todo se basaba en creencias religiosas, en explicaciones no científicas. Ahora bien, ¿cuál fue una de las primeras teorías que tenía que ver con explicaciones no científicas? Ejemplo, eran aquellas que se limitaban o que estaban fuertemente influenciadas por las creencias o los conocimientos previos que cada persona pudiese tener. El punto es el siguiente. Cada persona tiene una creencia distinta. Y a pesar de que sigan una misma línea filosófica, es decir, una misma línea del pensamiento, igual pueden llegar a diferir. Pueden llegar a pensar distinto. Y esto me lleva a que no sea objetivo lo que se está planteando, porque va a estar arraigado a mi creencia. ¿Ok? Ahora bien, las primeras propuestas del origen de la biodiversidad tienen que ver con los textos religiosos, o lo que para ese tiempo también se conocía como pensamientos mágicos. Esto que hoy día nosotros llamamos la fe, la creencia en cualquiera de los del Dios en el que crea cada quien, porque yo creo en un Dios, pero no, dicen que no pueden escuchar. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Profe, Ah, debe ser que la persona no puede, tiene que darle a mí, conectar a mí, audio. a mí igual, se escucha bien, se Ya, escucha bien. ya, perfecto. Hay una persona que dice que no, pero ya ahí le coloqué que tiene que darle conectar audio. A mí también, profe. Ya, gracias por avisarme. Ok, chicos. Entonces tenemos que entender que en el principio todo esto estuvo inspirado en textos religiosos o lo que se conocían como pensamientos mágicos. Y allí los primeros pensadores empezaron a hacer las primeras teorías y dijeron que todo lo que había en la Tierra y todas las especies que se conocían hasta el momento estaban creadas por un ser superior. Ni siquiera le llamaron Dios, eso fue un poco más adelante, pero es lo que hoy en día se conocería como la figura de Dios, que para las personas creyentes, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Para ese entonces era la única teoría válida. Todo estaba creado por Dios. Esa teoría se llamó, o
repito, no un Dios específicamente el que conozcamos, pero sí un ser superior. Esa teoría se conoció, o esa postura se conoció como el creacionismo. Todo venía de un creador. Ahora, hay explicaciones que las distintas personas no pudieron basar en las creencias, pues se empezó a formar lo que son las ciencias y todo parte con una base. Las bases científicas no te permiten pensar que todo va en pro de un creador porque sí, sino de que todo tiene un porqué, de que todo tiene un origen y de que las cosas pueden ir cambiando. Este paso se puede llamar, y que ocurrió ya por allí en los siglos XVII, XVIII, en donde no, la teoría del creacionismo no la podemos aceptar. Vamos a crear teorías con base científica. Y allí surgieron las teorías preevolutivas, que fueron el fijismo, transformismo y el evolucionismo. Ahora bien, vamos a definir cada una de ellas. Tal cual como la palabra fijismo les puede hacer referencia, cuando yo hablo acerca de las teorías fijas, me indican que las especies son inmutables. El hecho de que una especie sea inmutable quiere decir que no cambian. Según las teorías fijistas o los científicos que trabajaban en las teorías fijistas, la especie era inmutable. Los individuos de una misma especie se reproducían, se originaban entre ellos mismos, pero con el transcurso de los años no habían variaciones definitivas. Es decir, no habían modificaciones en sus características. ¿Ok? Fíjense algunas imágenes para explicar lo que sería la teoría del fijismo. Como nacemos, nos morimos. No tenemos ningún cambio evolutivo. No tenemos ningún cambio en línea general. Dígame. Dígame. No, profe, no. Según la teoría del fijismo, si tú naces como A, mueres como A. ¿Ok? No hay evolución a través del tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Y por qué esto se quedó en teorías? Recuerden que las ciencias tienen pasos meticulosos para poder definir entre una teoría y una ley. Por ejemplo, cuando no es única, cuando no es universal, cuando sufre variaciones, quedan ahí en teorías. ¿Por qué? Porque si existe, si surge un nuevo planteamiento que cumpla más con las expectativas del momento, podrá ser reemplazado. Eso fue lo que pasó con la teoría del fijismo, en donde no se explicaba el por qué habían restos de fósiles en donde ya no existían. Cuando yo les hablo de fósiles, les estoy hablando de huesos de especies que ya no existen. Ahora yo les pregunto, chiquillos, por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál se le ocurre a ustedes que puede ser una especie que no existe ya? Los dinosaurios. Los dinosaurios, por ejemplo. Entonces empezaron a aparecer huesos de dinosaurio y chao, teoría del fijismo, no podía ser. Porque y entonces, ¿dónde están? Si las especies nos cambian y se van a reproducir y siempre van a estar igual, no, no podría ser. Tuvo validez por un tiempo, pero fue sustituida. Y allí surge la teoría del transformismo. ¿Qué dice? La teoría del transformismo me dice en línea general
Nazco como A, crezco, vivo como B y muero como C. Cambié. Soy yo mismo, pero me fui transformando en una línea de tiempo, desde que nací hasta hoy día. Ahora bien, ¿qué postula formalmente la teoría del transformismo? Postula que los organismos actuales proceden desde las primeras formas vivientes que se originaron en la Tierra. Ahora bien, estas series, o estas especies, mejor dicho, esta serie de especies que se originaron en el principio de los tiempos en la Tierra, fueron cambiando, según esta teoría. Y a lo largo de millones de años, y con un proceso gradual, con un proceso lento, con un paso a paso, se convirtieron en lo nuevo. Ahora bien, ¿por qué la teoría del transformismo perdió su vigencia? Porque no explica, por ejemplo, la creación o el origen propio. No hay una explicación que me diga o algo que me certifique que me transformé. Y es allí donde llega el evolucionismo. La evolución es la teoría que llegó para quedarse y para revolucionar el origen de la vida. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo hablo de evolución, yo hablo o puedo decir que son evidencias que proponen, que establecen que las especies van a cambiar a lo largo del tiempo, pero que todas provienen de un origen común. Todos venimos de A, pero con el paso del tiempo, según las características, el ambiente, el ecosistema, las condiciones, nos convertimos en B o en C. ¿Se entiende lo que les voy diciendo, chiquillos? Sí, profe. ¿Hay alguien que tiene alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento? Ya. Entonces, ¿qué pasa? La evolución como teoría para dar explicación a lo que somos los seres vivos hoy en día, y hablo de seres vivos porque no se trata solo de los humanos, se habla de los seres vivos en general. ¿Qué pasa? Tiene parte o tiene presencia de lo que son algunas especies anteriores o algunas teorías anteriores, donde me decían, la especie no cambia. Ok. Pero la especie se va a transformar. Ya, vengo de un origen en común, pero las condiciones deciden a dónde voy. Profe, Dígame. y eso aplica igual, no sé, las rocas, no sé, pues cosas así, las estrellas, las rocas evolucionando. Cuando nosotros hablamos de las rocas, no es un ser con vida, ¿ok? Las rocas son seres inertes, o no lo podríamos llamar seres, son especies inertes, no tienen vida. Entonces, todas estas teorías aplican específicamente a las especies con vida, animales de cualquier tipo, plantas de cualquier tipo u origen, y en especial los seres vivos, humanos, ¿ok? Humanos. Entonces, todo lo que implique vida, todo lo que tenga un sistema que respire, eso es a lo que le aplican estas teorías. ¿Correcto? ¿Alguna duda antes de avanzar? Yo pensaba que era, o sea, respecto a la naturaleza en sí, o sea, todo lo que es vida, pero sí igual a la naturaleza, las estrellas, las rocas. Mira, lo que pasa es que, mira, hay distintos aspectos, porque ¿Ya? una roca no evoluciona. La roca está allí.
La roca es descubierta, es analizada, es caracterizada por una persona especialista en esa área. Cuando nosotros hablamos del evolucionismo venimos de un origen, según nuestras condiciones ambientales, nos formamos de una forma u otra. ¿Ok? Pero si yo voy a hablar de evolución, una roca no evoluciona. La roca estuvo allí y estará. Y siguen estando inclusive en algunas sin descubrir, porque por algo siguen partes de esas ciencias activas todavía. Ustedes dirán, ya, pero sabemos todo de los dinosaurios, pero es que todavía hay paleontólogos. Ah, pero sabemos todo de las especies, pero es que todavía hay geólogos. Porque se siguen descubriendo distintos, caracterizando distintas especies, pero no vivas. Entonces, no podrían entrar dentro de lo que nosotros estaríamos hablando del evolucionismo a nivel de los seres vivos, ¿ok? Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos de la biología, como lo definimos al principio, tenía que ver las características de los seres vivos. La ciencia que estudia a los seres vivos. Cuando definimos biodiversidad, la diversidad de especies vivas que hay en la Tierra. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros queremos hablar de los tipos de estrellas y los cambios, sí, está bien, pero eso es otra área de la ciencia. No tiene que ver con Claro. Como es parte de la naturaleza también. Claro, parte de la naturaleza y de lo que está, según las primeras teorías del creacionismo o de los que creían en las teorías del creacionismo, Dios o un ser superior. Yo acostumbro decir Dios porque yo soy creyente en Dios. Pero para las personas que no son creyentes en Dios, que eso también es respetable, sobre todo desde el punto de vista de las ciencias, pueden no llamarlo Dios, pueden llamarlo un ser superior o simplemente negar su existencia. Es cuestión de cada quien. El punto es que basado en lo que dice la historia de estas teorías científicas es que un ser supremo, creador de todo, de las estrellas, de los planetas, de la tierra, del agua, de las especies, de todo. Y no estamos hablando de todo como nosotros lo conocemos, chiquillos. Los dinosaurios tienen miles de años extintos. Y hoy día se siguen estudiando. Especies o inclusive, que lo vamos a ver un poco más adelante, yo creo que al final de esta clase o la próxima semana, los órganos que existieron en un entonces, inclusive en seres como nosotros, que existieron antes y que ya no, o que existen hoy en día y que ya no tienen ningún uso. Todo esto es parte de la evolución, porque los seres no nos quedamos con lo mismo siempre. No, y ojo, no es algo, cuando ampliemos un poco la teoría del evolucionismo, vamos a ver que no es algo taxativamente culpa de nosotros. O sea, como especie, porque todos nosotros, ustedes, yo y todos los seres humanos que vivimos en el planeta en este momento, somos de la misma especie. Pero vamos a evolucionar igual o vamos a alcanzar el mismo punto dentro de la cadena evolutiva. No. No. ¿Por qué? Porque hay factores que nos influencian a cada uno. Y eso va desde factores como la alimentación hasta factores como la cultura. Es un todo. Entonces se supone que cuando un ser evoluciona va más allá y es porque se dejó influenciar por el ambiente, por el ecosistema que lo rodea, por las costumbres, por las creencias,
por la cultura, por la influencia de los iguales. Entonces, ¿se cumplirán las teorías evolucionistas de hoy en día? ¿Todos procedemos de un origen en común? Pucha, los seres humanos todos somos comunes, todos somos similares. Todos tenemos cabeza, tronco, extremidades, cabello, ojos, nariz, boca, 5 dedos en las manos, 5 dedos en la otra mano, dedos en los pies, iguales todos, o la gran mayoría. Sabemos que también lo vamos a ver. Hay algunas mutaciones o algunas diferencias, pero señores, si nosotros nos vemos a pares, aunque seamos de especies distintas, porque algunos son de descendencias diferentes, algunos tienen color de piel diferente, algunos vienen de otras culturas, eso no tiene nada que ver, somos similares. Quiere decir que si se cumple, que tengamos un origen en común, ¿ok? Entonces, al tener un origen en común, lo que viene después y los cambios va a depender de dónde hayamos nacido y de los factores biológicos que que tenemos a nuestro alrededor. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna consulta, algo que quieran comentar? Me queda un minuto antes de que nos tengamos que salir y volver a entrar. ¿Algo más? Ya. Voy a mostrarles este video que les voy a explicar muy bien en resumen lo que hemos hablado hasta ahora, pero a la vuelta, ¿ya? Así que voy a salir y voy a volver a entrar inmediatamente. No he pasado la asistencia. El que no entre a la segunda vuelta se queda sin asistencia del día, ¿ok? Nos vemos. Entrega el tiro.